La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cirugías estéticas en el invierno, porque supuestamente es la mejor época para hacerse cirugías estéticas. Pero nuestro invierno es tan corto que vamos a preguntarle al doctor Juan Francisco Recalde, cirujano plástico, qué se hace en Paraguay con el tema de las cirugías estéticas en invierno. Y vamos a ver este material, por favor, esta placa que nos habla y nos dice que en nuestro país generalmente el invierno, lo que decíamos, es muy corto y suele variar la duración cada año. De todas formas, muchas personas prefieren realizarse cirugías estéticas en invierno para estar listas cuando llegue la temporada de sol, calor y las playas. Así, en invierno se va recuperando y en el verano se puede mostrar el cuerpo o el rostro más confortablemente. Y es en el invierno cuando, además de temas cirugías plásticas, de los ejercicios y la alimentación, cuando preparamos nuestro cuerpo de verano. Nosotros comenzamos el programa, como lo hacemos siempre, agradeciendo a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos. Nos pone en el lado positivo de la vida y desde ahí comenzamos a hacer nuestro programa. Hacemos nuestro primer corte. Recibimos a nuestro invitado después del corte y ya estamos hablando con el doctor Juan Francisco Recalde, cirujano plástico, sobre cirugías estéticas en invierno. Estamos con nuestro invitado, el doctor Juan Francisco Recalde. Él es cirujano plástico, amigo de la casa y un placer recibirte, doctor. ¿Cómo estás? Es para mí un honor estar acá contigo y con la audiencia, ¿verdad? Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa y porque siempre nos explicas muy bien todos los temas, nos habla, le preguntamos de todo al doctor en este tema de cirugía plástica. Y el tema de hoy, doc, es cirugías estéticas en invierno. Y al inicio del programa había una placa donde decía que generalmente el invierno es el momento en que supuestamente es el mejor para hacerse cirugías plásticas y para ya recomponerse para cuando llegue el verano. Y también por el tema del frío y todo eso. Pero en nuestro país, que no sabemos ni cuándo tenemos invierno, así ¿verdad? De repente, si es que hay 2 días o 3 días, una semana de mucho frío, pero este tema de cirugía uno tiene que planificar. Claro. Y es un momento que coincide, ¿verdad?, con las vacaciones de invierno. Entonces, yo creo que el auge de la cirugía en el invierno es justamente por eso, porque las mamás, muchas mamás disponen de ese tiempo, no tienen que andar chofereándole a los hijos, preocupándose por cosas del colegio, y pueden aprovechar esos 15 días para recuperarse, ¿verdad? Claro. Y vos sabés que acá el frío es muy relativo, ¿verdad? Sí. Y un día puede hacer frío, pero el problema no es tanto el frío, es la luz del sol. Principalmente para las personas que se hacen cirugías en la cara, por ejemplo, los párpados, ¿verdad? El lifting facial, que son cirugías que a veces las cicatrices por la luz del sol, la claridad del ambiente, pueden quedarse un poco oscuras, pueden verse un poco más por un mayor tiempo que lo normal, ¿verdad? Y entonces se les pide que se abstengan de la luz solar. Claro. Porque el calor hace acá en el invierno también. Claro. Y la faja esa que te pones igual es caliente en el verano y en el invierno. Claro. Entonces,
Claro. Además, la faja no te vas a ir caminando por la vida. Generalmente también guardas un poco de reposo cuando uno se hace de lipo o algo así. Yo creo que más bien es esa la palabra, ¿verdad? La mejor época es la época en que uno tiene un tiempo de reposo como para recuperarse y volver a sus actividades. Claro. Claro, porque en general siempre leemos, escuchamos que el invierno es la mejor época para hacerse cirugía, pero eso en otro hemisferio, ¿verdad? Donde las estaciones están bien marcadas, así mismo, donde el invierno es invierno. Pero fíjate, estamos hablando de los Estados Unidos y de Europa, pero acá en Argentina, acá abajo nuestro, se cumple también eso, ¿verdad? Claro, porque allá sí en el invierno hace frío y en el verano hace calor, entonces ellos también diferencian un poquitito así. Nosotros nomás que entonces cirugía plástica en invierno sería cirugía plástica en las vacaciones de invierno, para aprovechar exactamente, en las vacaciones de invierno. Y la gente que quiere también tener vacaciones de verano y se quiere hacer una cirugía que tarda un poco más de tiempo en recuperarse, por ejemplo, una lipoaspiración o una lipoaspiración con abdominoplastia juntas, que es la lipoabdominoplastia. Son cirugías que, bueno, el paciente puede estar trabajando relativamente rápido, pero el tratamiento postoperatorio es largo. Tenés 1 mes y medio a 2 meses para estar bien presentable, para quedar bien. Entonces la gente aprovecha las vacaciones de invierno, que son en julio, agosto, y para noviembre, diciembre están espléndidas, ¿verdad? Y ahí se van de vacaciones, pero de verano. Claro. Perfecto. Bueno, y tenemos varios materiales porque vamos a hablar de varias cirugías que nos podemos hacer y el doctor nos va a explicar qué es más recomendable, a qué edad, en qué momento, porque eso también es importante. Todo el mundo quiere tener un rostro jovial, pero porque estamos hablando de cirugías plásticas ya del tema de hacer algunos retoquecitos, ¿verdad? Pero también operarte tan temprano, después ya te quedas, cuando llega el momento, pienso yo, ¿verdad? Llega el momento de operarte realmente cuando ya las décadas van pasando y ya te hiciste muchas cosas. Entonces, es como que volver a tocar da miedito que cambie el rostro de tanto tocar, ¿verdad? Así es. Pero si uno va con un buen cirujano, como nuestro amigo, ahí ya no tenemos ese problema. Tenemos este material, por favor, señor director, que habla del lifting facial. Vamos a verlo. Lifting facial se refiere a una amplia variedad de técnicas quirúrgicas para levantar las estructuras faciales que han descendido. Técnicamente se conoce como ritidectomía. El lifting moderno tiene como principal objetivo reposicionar verticalmente los tejidos que están debajo de la piel, reposicionar los volúmenes perdidos a veces injertando grasa en donde se necesite, estirar piel, lo mínimo indispensable en la cara y un poco más en el cuello y lograr un aspecto natural y reconfortante. Con esto se consigue dar un aspecto de verdadero rejuvenecimiento y no de estiramiento lateral. Así es. La gente tiene miedo de quedar estirada. Sí. Porque antes las técnicas eran estirar. Y cuanto más estiraba, más tiempo duraba el lifting. Claro. Entonces yo cuando estaba en la residencia en Río de Janeiro veía que las personas quedaban realmente estiradas, ¿verdad? Sí. Y tardaban unos cuantos años en quedar más o menos bien, no te hablo de meses, y parecían otras personas, cambiaban de cara y la gente no quiere cambiar de cara. Vos sabés que las mujeres hoy tienen una participación social hasta edades mucho más avanzadas que antes, cada vez más, ¿verdad? Claro, sí. Y no quiere cambiar de cara, no porque necesita un lifting y va a tener que ser otra persona. Claro. Entonces las técnicas fueron evolucionando. Primero se estudió bien el proceso del envejecimiento y se descubrió, ¿verdad?, que el envejecimiento ocurre principalmente por una absorción de la grasa de la cara. Por eso de repente se pusieron muy de moda los rellenos, porque con los rellenos vos le inflás un poquitito otra vez la cara y la piel otra vez encaja y está bien, pero a veces se fueron de la mano y pasaron a los excesos y los rellenos, en vez de ser algo positivo, se transformaban en otro factor de miedo, porque la gente no quiere tener cara de pequinés con la cara toda llena de rellenos, ¿verdad? Es horrible. Sí. Entonces, se hablaron de los liftings volumétricos, en donde se reposicionan los volúmenes. A veces hay que poner un poquitito de grasa, la grasa del propio paciente, en lo posible, ¿verdad? Inyecciones de materiales permanentes no es conveniente.
Y se vio que los tejidos se caen en forma vertical. Sí. Y no en ese sentido así de lifting desde el canto de la boca hacia la oreja, como se estiraba antes, Sí. que el borde de la boca venía parado más o menos acá a la Claro, mitad de la mejilla, claro. y parecía que te dejaban como un pescado de tanto Sí. que te estiraron. Sí. Entonces hoy todo se levanta verticalmente, es en este sentido. Entonces vos te mirás en el espejo y haces este sentido y vos te ves rejuvenecida. Claro. Pero si haces esto, te ves otra persona. Otra persona. Y ahí empezaron los trabajos a presentarse en los congresos. Yo tuve la oportunidad de ir a un simposio internacional de cirugía plástica en San Pablo, donde se habló exclusivamente sobre el envejecimiento y sobre la importancia, ¿verdad?, del lifting vertical, la reposición vertical y no ya hacia los costados de los tejidos. Y los resultados que mostraron eran increíbles, Claro. ¿verdad? Y bueno, y a partir de ese momento las personas más actualizadas ya están haciendo este tipo de lifting, que es un lifting de rejuvenecimiento y no un estiramiento. Claro. Y que devuelve esa juventud, lozanía al rostro sin dejar esa cara de susto, Así de que no mismo sea es. así, que Claro. lastimosamente mucha gente que se hizo ya en aquella época quedó con esa cara, Así ¿verdad? mismo es. Y otra cosa, los pacientes que no llegan a tener necesariamente la indicación de hacerse un lifting, ese es un grupo de pacientes más jóvenes que de repente quedaron un poquitito desprotegidos, vamos a decir, de la cirugía plástica y aparecieron un montón de tratamientos alternativos, Sí. ¿verdad? Y le llamaron lifting sin cirugía, lifting sin esto, lifting con Sí. hilo. Bueno, después el tiempo fue probando que realmente no solucionan el problema y si lo llegan a solucionar es unos meses, Unos ¿verdad? meses. Y que muchas veces le iban a costar más caro con lifting. Y la gente Claro. decía, no, yo me voy a hacer un lifting sin cirugía porque el lifting es muy caro. Y bueno, se hacían 1 o 2 procedimientos, gastaban más que en un lifting y después terminaban haciendo el lifting. Claro. Y cuando vos abrías, despegaba la piel, empezaba a sacar todas las cosas que le pusieron adentro. Y realmente, ¿verdad?, la tecnología ha hecho que aparezcan muchas cosas interesantes. Una de estas es el Botox, ¿verdad? Sí. El Botox evita hacer una serie de cortes, levantar las San cejas, Botox para la mí. zona del entrecejo, Sí. ¿verdad? Que mucha gente ya prefiere ya no operar, sino que hacer mantenimiento nomás ya con Botox por las secuelas que pueden quedar Sí. y porque el resultado dura un tiempo limitado también, Claro, ¿verdad? claro. El proceso de envejecimiento, la gente tiene que entender, eso continúa. Claro. Lo que uno mejora es en el momento, así como estás, yo te voy a mejorar. Ahora, ¿cuánto va a durar? Depende del ritmo de envejecimiento que vos Claro, tengas. claro. Por eso que no es una cuestión de edad. Hay personas de 46, 47 años que tienen un estilo de vida muy estresado y también la genética, ¿verdad? La De piel, repente ¿verdad? hace que ya necesiten alguna cosa, ¿verdad? Un mini lifting, una cosa así Sí, por lo menos, ¿verdad? sí. Y hay personas de 65 años que no necesitan absolutamente nada. Sí. Entonces no es una cuestión de edad, no es decir, voy a llegar a los 60 y me voy a hacer un lifting, no. De repente a los Claro. 60 no necesitas y de repente a los 45 ya necesitabas y llegaste a los 60 y el cambio va a ser tan radical que de repente hasta no te gusta el resultado porque vas a rejuvenecer muchísimo más. Pero en el tema del lifting, doctor, es mejor, en su experiencia, es mejor que una persona, no sé, a los 45 años, 50 años, se da cuenta que, porque todas no pasa eso, va cayendo el rostro un poquito, ya tenés la rayita acá. Es mejor hacerse en ese momento y es, no sé si es menos lo que se levanta o qué sé yo, o esperar nomás un poco más, decir, bueno, voy a esperar Depende un poco más, que Claro, se te note un poco entiendo. más y ahí que me moleste. Te entiendo. O uno se puede hacer varias veces el lifting. Y se puede ver algún procedimiento alternativo también, quirúrgico. Pueden ser algunos rellenitos, el Botox. Pero resulta que cuando la necesidad es mínima, el resultado también es mínimo. Claro, Pero la cirugía sigue siendo el mismo porte. claro, es lo mismo. Es la misma recuperación, es la misma anestesia. Es todo un lifting completo para una Sí. persona que de repente necesita alguna cosita. Un ¿verdad? toquecito o a lo mejor algo más. Entonces depende mucho del paciente, ¿verdad? El paciente tiene que decir si ya es el momento. Yo como cirujano plástico no le puedo decir, no, tenés que hacerte ya un lifting. Claro. No, el paciente viene a consultar y yo le digo, mira, la solución para esto es un lifting.
Y algunos te piden, no, yo quiero injertito, quiero que me ponga un rellenito, y no te va a funcionar un rellenito. Yo le explico cuáles son las alternativas, si hay alternativas, y si no hay, le digo, bueno, lo tuyo es un lifting. Ahora, ¿en qué momento se hace? Es una elección completamente que corresponde al paciente. Claro. Hay pacientes que están en el mundo del arte, en la televisión, Sí. actrices, ¿verdad? Que de repente esas arruguitas que a otras personas, amas de casa, ni le importa, a esa persona sí le importa, ¿verdad? Entonces Claro, ya se hace a esa por el edad. trabajo mismo. Por eso. Pero también personas que están, no pueden, están todo el día expuestas, que no tienen así mucho tiempo de vacaciones, porque para hacer un lifting Sí. en 15 días no se está, doctor. No, todavía no. O sea, uno tiene que tomarse ¿cuánto tiempito. tiempo? Y ¿Un mes y medio? Un mes y medio es lo ideal. Porque vos ya vas a estar presentable, ponerle con 21 días. Sí. Pero van a haber algunas durezas en tu rostro. Puede ser que haya un restito de moretón, si es que hubo moretón, porque Claro. últimamente ya no hay casi moretones. Y vas a estar un poco incómoda y te vas a sentir un poco insegura al exponerte. Claro. ¿Verdad? Claro, sí. Pero con el transcurso de la semana ya vas perdiendo ese miedo y te ves mucho mejor. Y yo le digo siempre a la persona que no haga nunca una cirugía contrarreloj. Por ejemplo, tengo el casamiento de mi hijo. Dentro de un mes y medio, operame mañana, ¿verdad? No, le digo yo. ¿Y Claro. por qué? Porque si llega un mes y 10 días y vos todavía no estás como vos querés estar, vas a estar tan estresada en el casamiento Sí. de tu hijo. Tiene que ser un motivo de alegría, de júbilo, y vos vas a estar estresada. Claro. Entonces, hacer el casamiento, estar con tu hijo, y después de eso Claro. venís y te operás con tranquilidad. Hacerle Photoshop y ya está, la foto y después te haces el lifting con el doctor. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Claro. Seguimos enseguidita. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Juan Francisco Recalde, cirujano plástico, hablando de cirugía estética en invierno, era el título, pero realmente de cirugías en general, porque el momento ideal es el momento en que la persona tiene tiempo para hacerse la cirugía y para esperar esa recuperación, ese tiempo Así de mismo, recuperación. así mismo es. Eso es lo que uno trata de recalcarle siempre al paciente, ¿verdad? Y hay pacientes que tienen vacaciones y en sus vacaciones se quieren operar, pero se van de viaje y vuelven una semana antes de que terminen las vacaciones y ahí se quieren operar y quieren estar bien. Y no es así, ¿verdad? Claro. Hay que tomarse bien las cosas. Por eso yo tengo una página en internet. La gente entra a mi página. ¿Cómo cuando es la página? consulta. Pueden buscar por mi nombre, doctor Juan Francisco Ajá, Recalde. perfecto. Pero ahí explica los tiempos de recuperación para cada cirugía aproximadamente. Nosotros manejamos ciertos promedios, ¿verdad? Pero aún así, hay que tener en cuenta que a veces las cosas no salen así como uno quería y puede ser que haya una recuperación un poco mayor. Claro, claro, porque cada cuerpo es diferente. Por No se puede decir, supuesto. bueno, te hago la lipo y en 15 días ya vas a estar bien, porque a lo mejor en menos tiempo o en más tiempo, ¿verdad? Realmente es un poco estresante también para el médico, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un control de cómo el paciente va a estar en su casa o en su trabajo mientras se está recuperando de una cirugía hecha por nosotros. Nosotros no sabemos si él va a tomar los debidos cuidados, no podemos comprometernos. O sea, una cirugía no depende solamente de lo que pasa en el quirófano. Claro. Si el paciente no se involucra en su recuperación postoperatoria, lo mismo nosotros vamos a estar estresados porque queremos que quede bien. Y el paciente espera que terminó, le diste de alta de la cirugía y a partir de ahí tiene que correr todo bien y él se desliga de la responsabilidad. Y eso no tiene que ser. El paciente que se va a hacer cualquier cirugía tiene que estar comprometido con cumplir fielmente las indicaciones del postoperatorio,
volver a las consultas, a los controles, seguir las indicaciones. Las cosas pueden ir cambiando por el camino. Claro. De repente estabas tomando tal medicamento, hay que cambiar por otro. Y ese tipo de cosas, o sea, hay que tener un contacto muy cercano. Por eso que a veces operar gente que viene del exterior o gente que vive en el interior y que no tiene condiciones para venir las veces que son necesarias a la consulta, se pueden convertir en un problema, ¿verdad? ¿Cuál es esa importancia, doctor? Es muy interesante lo que está diciendo. La importancia de volver a la consulta una vez que uno ya se hizo la cirugía para ese control o hacer el seguimiento de, no sé, si hay que hacerse masaje, si hay que ponerse una crema, si hay que ponerse hielo, no sé. Mismo. ¿Cuál es esa importancia? ¿Qué pasa si uno hace y no hace? Lo que pasa es que yo le explico bien al paciente, mira, yo te voy a operar, pero vos tenés que seguir viniendo acá porque hay un postoperatorio que hay que cumplir. Yo me responsabilizo por la cirugía y vos te responsabilizás por cumplir ese postoperatorio. Ahora, si el paciente no tiene tiempo, trabaja hasta tarde y no tiene tiempo de hacerse los masajes, o tiene que trabajar ahí en el sol y se hizo una cirugía de los párpados, no quiere usar anteojos oscuros para taparse. Una serie de factores que uno tiene que averiguar antes de operar. Porque una vez que lo operaste, el paciente cree que con eso ya está terminado y a partir de ahora solamente tiene que ir deshinchándose y quedar espléndida. Y eso no es así. Como te estaba diciendo en el entremedio, las lipoaspiraciones, por ejemplo, ¿verdad? La lipoaspiración es una cirugía que puede tardar horas. Y yo siempre soy cuidadoso y reviso muy bien todo lo que hice antes de decir, bueno, terminó. Sí. Pero después vos le pones una faja al paciente y el paciente ese mismo día se va a su casa. Y tiene que empezar a hacerse los drenajes linfáticos y tiene que hacerse ultrasonidos. A veces queda un poco de líquido bajo la piel, hay que drenar. Y eso tiene que ser hecho en un ambiente médico también, vamos a decir. Vos no podés hacer un postoperatorio de una lipoaspiración en una peluquería. Y menos todavía con la amiga vecina que hizo una vez un curso de masaje. No, eso es... Claro, o sea, son masajes específicos con personas idóneas. Tienen que ser personas que estén capacitadas para ese tipo de trabajo en un postoperatorio. No estamos hablando de drenaje linfático de una paciente que tiene celulitis, que se va ahí a un spa o hasta en las farmacias, donde sea, pueden hacer. Porque es un drenaje para una patología que se llama celulitis, que no tiene nada que ver con cirugía plástica. Claro. Pero este es un postoperatorio. Y la gente confunde mucho eso. Y yo tengo una amiga que vive luego cerca. No, porque tal lugar donde me recomendaste es lejos. Ese tipo de disculpas, ¿verdad?, que hacen que uno no cumpla el postoperatorio y el resultado final no es el que esperamos. Ni ella, la paciente, ni yo. Claro. Pero hay que poner bien en claro de quién es la culpa, porque es muy fácil después venir al médico y decir, acá me quedó duro, acá está hinchado. Y esas son cosas que el postoperatorio tiene que eliminar totalmente. Muchas veces la gente muestra un resultado malo de una lipoaspiración y automáticamente se le culpa al cirujano. Sí. Pero nunca se va a examinar un poquitito bien los factores por los cuales quedó mal esa lipoaspiración. Y muchas veces, la mayoría, la culpa es el paciente que no quiso hacer bien el postoperatorio así como le fue indicado. Bueno, en el caso del lifting, el postoperatorio es con esto que usted dijo, drenaje linfático. El lifting, en mi caso, no quiero que toque. La lipoaspiración. Sí. La lipoaspiración es a la semana, a veces antes, ya tiene que entrar en drenaje linfático, que es un masaje especializado. Es un masaje que se hace con los dedos. Es como que vos vas empujando la hinchazón hacia los ganglios linfáticos. Por eso se llama drenaje linfático. Un masaje suave. Algunas pacientes dicen, me fui a un lugar donde hacen postoperatorio y me dolió muchísimo. Espera, no tiene que doler. Claro. Esto es un masaje suave con la yema de los dedos y vas a terminar orinando muchísimo porque toda la hinchazón va hacia los ganglios y ahí pasa después al sistema circulatorio y ese exceso uno orina. Y después tiene que ser acompañado con ultrasonido. Y tiene que ser ultrasonido... ¿Para qué el ultrasonido, doctor? Porque, te voy a explicar. Supongamos que yo tengo un volumen de grasa que yo quiero sacar así, el tamaño de mi puño. Por lo menos yo voy a pasar 200 veces una cánula de lipoaspiración desde varios lugares para sacar esto de manera uniforme y que esto quede plano y que no haya ninguna irregularidad.
Y cada pasada de cánula es un túnel que se genera y va a hacer una cicatriz en el postoperatorio. Claro. Aparte hay presencia de líquido también. Entonces ese líquido lo sacamos con el drenaje linfático, pero esas cicatrices que se van a juntar, que parecen una telaraña ahí adentro, van a crecer y van a generar un bulto más duro. Entonces, para evitar ese exceso de fibrosis, que es la cicatrización, el ultrasonido rompe esa fibrosis y permite que la piel pueda extenderse y pueda quedar pareja, así como era antes. Y eso es muy importante y tiene que ser el ultrasonido adecuado. No es el mismo ultrasonido que usan los traumatólogos, es de otra frecuencia y tiene que ser hecha por gente experimentada en drenaje linfático postoperatorio. No es la mía que hizo el curso de drenaje linfático, ni es la enfermera, el traumatólogo que tiene un aparato de ultrasonido. No es así. Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho de esto. La enfermera que trabajó o la secretaria que trabajó con un médico y ya sabe cómo se hace tal cosa, compró el aparatito y ella hace esto postoperatorio, estoy diciendo, ¿verdad? Mismo el tema de Botox y de todo esto. Hay que tener mucho mucho por algo los profesionales son profesionales y tenemos que cuidarnos, no irnos porque es más barato a después ¿quién te devuelve tu rostro? ¿Quién te devuelve tu cuerpo? Si te fuiste a una persona que no estaba capacitada. Bueno, tenemos otro material, vamos a mostrar ese material que habla de blefaroplastia. Vamos a ver. Blefaroplastia. Trata las bolsas, las arrugas y la flacidez o exceso de piel en los párpados. La cirugía puede mejorar la expresión facial, rejuveneciendo la mirada, aumentar el campo de visión por piel colgante en los casos en que esté afectado, aliviar la sensación de pesadez y el roce de la piel sobre las pestañas. Si a la flacidez de piel y bolsas muy evidentes se le añade la caída de la ceja, puede estar más indicado complementar la blefaroplastia con un lifting de cejas. Así es, porque muchas veces la gente no sabe dónde son los límites de los párpados, ¿verdad? Sí. Y te dicen, doctor, operame acá el párpado que tengo piel y entonces ya me va a quedar así levantado. No tiene nada que ver. Claro. Una cosa es la piel del párpado y otra cosa es la cola de la ceja que se cayó. Y el cirujano experimentado tiene que saber tratar las dos cosas, porque muchas veces con sacar la piel acá, inclusive podés tirar la ceja más hacia abajo. Claro. Entonces hay que sugerirle al paciente que su tratamiento no es solamente sacar la piel del párpado, sino también levantar la cola de la ceja. ¿Y qué es lo que le pasa al párpado? ¿Por qué de repente con los años tenés más piel? Bueno, esa es la cuestión que yo te decía al comienzo. Da la impresión de que tenés más piel. Sí. Pero solamente acá en el cuello uno tiene más piel. Sí. En la cara lo que ocurre es que esa grasa superficial que con los años se absorbe, la piel va perdiendo su soporte que la mantenía extendida y va aflojándose y va cayendo verticalmente. Entonces al caer verticalmente se forma este surco acá, ¿verdad? Que es el surco nasoconiano, el surco de la marioneta, que es este acá, y ya se empiezan a formar unas pelotitas por acá, acompañadas también con el descenso de la piel del cuello, ¿verdad? Entonces lo que se vio en ese congreso que yo te dije es que el principal culpable del envejecimiento es la absorción de la grasa facial. Y al absorberse, contra eso no podemos hacer nada, porque es el proceso normal. Por eso ves que las personas gorditas de cara redonda no tienen cara de vieja nunca, ¿verdad? Entonces las personas más delgadas sufren más rápido ese proceso de absorción de la grasa facial y la piel, como no tiene el soporte que la levanta, se va cayendo. Y por eso también, tanto varones como mujeres, que ya no somos jovencitos, no podemos también querer tener el peso que teníamos cuando teníamos 20 o 25 años, porque a lo mejor podés llegar a ese peso, pero te quedas con cara de viejo, ¿verdad? Porque tenés menos grasa y todo, o sea, mejor nomás hacer un poco más redondito y más juvenil. Y eso que te digo se ve en las personas que bajan de peso también. Las personas que son jóvenes y que bajan bruscamente de peso, vos ves cómo se le cae también esto. Entonces es realmente por eso, ¿verdad? Claro, o sea, la grasa se va reabsorbiendo. Grasa facial superficial se va está debajo de la piel. Es la única que se reabsorbe, porque la otra grasa acá de la panza no se reabsorbe jamás y aparece. Bueno, vamos a seguir hablando de esto a la vuelta del corte. Ya estamos enseguida.
Seguimos charlando con el doctor Juan Francisco Recalde, cirujano plástico, y de todas las cirugías, de algunas cirugías que normalmente la gente se quiere hacer para verse un poco mejor. Y ahora está esta cirugía, que él ya nos habló al inicio, lipoabdominoplastía. Vamos a ver el material, por favor. Lipoabdominoplastía. Mediante la unión de la lipoescultura y la abdominoplastía, se ha logrado obtener esta nueva técnica que constituye la manera más eficaz de tratar de uno de los tejidos grasos más difíciles, el del vientre. El cirujano plástico utiliza la liposucción para eliminar primero el exceso de grasa y luego procede con la tradicional cirugía del abdomen, obteniendo resultados altamente eficaces, gracias a que la piel y los tejidos son más fáciles de tratar después de la remoción del tejido graso. Al contrario del despegamiento amplio que se realiza con la abdominoplastía clásica. En la lipoabdominoplastía se hace apenas un túnel en la región central del abdomen superior que, además de permitir el reforzamiento de los músculos abdominales, evita la lesión de los vasos sanguíneos. Así es. Bueno, explícanos cómo... Lo primero que nos enseñaban allá en Río de Janeiro cuando éramos residentes era que no había que lipoaspirar y hacer la abdominoplastia al mismo tiempo, porque la lipoaspiración podía dañar la circulación de la piel, y si uno cortaba abajo y levantaba, entonces esa piel dependía de la circulación. Claro. Ya no tenía la circulación que viene de abajo porque uno cortó abajo. Sí. Y si uno daña la circulación que viene de arriba, entonces podía haber problemas. Entonces fueron muchos años de espera hasta que un grupo de Brasil, liderado por un apreciado amigo que tuvimos la oportunidad de invitarle que venga a Paraguay en el Congreso del año 2008, la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, el doctor Saldaña, ¿verdad? Sí. Y él vino y trajo videos, trajo un montón de cosas para explicar perfectamente la técnica que él estaba logrando hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y era algo que ya se venía haciendo, pero solamente por partes, se aspiraba un poco la cintura, pero no se aspiraba acá en el centro, ¿verdad? Y él le mostró la manera correcta de hacer esta cirugía y pudo comprobar que los resultados son muy superiores. ¿Por qué? Porque antes, cuando vos tenías un exceso de piel, te hacían un corte ahí abajo, despegaban todo, estiraban y sacaban lo que sobraba, hacían otra vez un agujerito y sacaban el ombligo. Es lo que se conoce como dermolipectomía, ¿verdad? O sea, lo que nosotros conocemos como se estiró la panza. Se estiró la panza. Pero se estiró la panza, pero si la parte de arriba, que es la que tiene que llegar hasta abajo, estaba gordita, vamos a decir, gruesa, venía eso con grueso. La grasita. Ah. Entonces vos tenías otra vez una gran tendencia a volver a acumular grasa y a volver a tener un exceso de piel. Entonces los resultados no te modelaban el cuerpo, sino que solamente te libraba de esa piel que te colgaba, ¿verdad? Era un resultado muy simple, estéticamente las pacientes quedaban muy contentas, pero no era ¿cómo te iba a decir? El resultado que te iba a dar una cambio, panza chata, un cambio que todo el mundo brutal, quiere. ¿verdad? Claro. Que las mujeres ya empezaban a querer eso. Entonces algunos cirujanos hacían primero una lipoaspiración y unos cuantos meses después les tiraban la piel. Ya. Otros hacían al revés, ¿verdad? Otros hacían al revés. Pero este señor demostró que sí se puede, este grupo de trabajo. Y a partir de ese momento la mayoría de los médicos estábamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y el resultado es el doble de mejor. Sí. Porque vos podés modelar el abdomen, podés hacer una buena cintura, podés dejar piel con músculo prácticamente, le sacás casi toda la grasa adelante, entonces queda hasta marcada la musculatura, ¿verdad? Claro. Y también disponés de esa grasa para hacer una lipoescultura. La lipoescultura es una lipoaspiración más la utilización de esa grasa para aumentar principalmente los glúteos. Y se puede dejar los glúteos más levantados, más redonditos, en los casos en que está indicado, no en todos los casos, con esa grasa que vos sacaste que se usa como injerto. Injerto quiere decir, yo te saco de un lugar y te pongo de un lugar.
Y en ese otro lugar la grasa tiene que sobrevivir como grasa. ¿Qué significa eso? Una persona que se hizo una abdominoplastia con una lipoaspiración, en este caso lipoabdominoplastia, y utilizamos la grasa para aumento de glúteos, ese glúteo nuevo, vamos a decir, tiene mucho más grasa que el glúteo anterior, ¿verdad? Claro. Porque yo le injerté grasa. Sí. Si esa persona aumenta de peso, ese glúteo va a aumentar mucho más que el resto. Y si baja de peso, ese glúteo también va a disminuir. Porque donde hay grasa, atrae más grasa, se forma más grasa. Claro, hay los receptores, hay más grasa ahí, capta más calorías, vamos a decir, y crece. Claro. Es diferente al implante de glúteo. El implante de glúteo es un implante de silicona, casi igual al de las mamas, y que eso permanece invariable su tamaño, ¿verdad? Ahora, si la mujer engorda, la parte grasa de su cola, de su glúteo, va a seguir aumentando. Claro. Y entonces, son cosas que el paciente tiene que ir conociendo, ¿verdad? Claro. Las personas vienen y se operan, se hacen la abdominoplastia, se hacen la lipo, el aumento de glúteo, y queda muy bien para el peso con que salieron del quirófano. Sí. Y pero después si engordan, si varía el peso y engordan, va a empezar a crecer. En el caso de la lipoaspiración, los lugares donde te aspiraste es muy raro que crezcan, pero vas a seguir engordando en otros lugares. Eso es lo que le iba a preguntar, doctor. Siempre se dice que cuando uno se hace lipoaspiración, ya en el lugar donde te hiciste, sea la panza o la pierna o lo que sea, ahí si engordás, ya no engordás en ese lugar, pero la grasa se va a otro lugar. ¿Es cierto? Te voy a explicar cómo es. Si vos tenés en un lugar de tu cuerpo, imagínate debajo de la piel del abdomen, que es la grasa que todo el mundo tiene. Si vos tenés 1000 células de grasa, esas células van a captar una cierta cantidad de calorías, ¿verdad? Si vos estás comiendo de más. Si vos disminuís esas 1000 células a 100, vos tenés la ventaja de que después de la adolescencia ya no se reproducen las células que restaron acá. O sea que sacaste 900, te quedaste con 100. Esas 100 ya no se reproducen. Siempre vas a tener 100 células de grasa ahí. Entonces la capacidad de engordar en ese lugar definitivamente ya es menor. Eso no quiere decir que no engorde. Si vos engordás 20, 30 kilos, lógicamente ahí también va a engordar. Pero el primer lugar que va a engordar ya no es ahí como era antes, ¿verdad? O sea, va a engordar y vas a tener si comes otro mal. molde. Vos ves hoy mujeres que se hicieron lipoaspiraciones y que después engordaron 15, 20 kilos y tienen hasta unos moldes raros, porque siguen teniendo cinturita, ¿verdad? Y tienen las piernas gruesas, los brazos gruesos, la papada. Engordaron en otros lugares y no de preferencia en el abdomen, porque ahí ya definitivamente su capacidad de engordar disminuyó. Menor. Perfecto. Ya tenemos que hacer corte. Ya tenemos que despedir al invitado. Espera que tengo que hablar mucho todavía. Dios mío. Doctor, te tengo que invitar otro día. Estoy hablando mucho, parece. No, es que está demasiado interesante nuestro tema. Bueno, hay mucho todavía por recorrer. Doc, muchas gracias por tu presencia. De verdad, te queremos mucho y muy felices de tenerte acá. Para mí es un placer estar aquí. Qué gusto. Te invitamos a otro programa porque nos faltan un montón de partes del cuerpo que todavía no tocamos con la cirugía. Vamos a hablar de eso, no te preocupes. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un corte. A la vuelta vamos a estar hablando con la licenciada Jenny Barrios, nutricionista. Justamente eso, qué comer antes, después del tema de la cirugía, cómo hacer para no engordar, para tener un cuerpo saludable, que es lo que queremos. Estamos ahora con la licenciada Jenny Barrios. Ella no es licenciada, es doctora. La doctora Jenny Barrios, especializada en nutrición. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? ¿Cómo Hola, estás? Vivi, un gusto como siempre estar contigo. Bueno, un placer tenerte aquí. Y estuviste escuchando lo que estábamos hablando con el doctor, atentamente, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo que quiero que nos cuentes, cómo tiene que ser la alimentación antes de una lipo, durante y después en el transcurso de los siguientes meses. Sí, en el pre es importante que ese paciente ya tome conciencia de lo que
que se viene, o sea, ya empiece a hacer ese cambio de hábitos, cambio de estilo de vida y un buen aporte de proteínas y de vitaminas como la A, la C, el zinc, que son factores importantísimos para la cicatrización. Entonces, es importante que durante 3 meses más o menos ese paciente acuda a la preparación para esa cirugía. En el post es importante reconocer 3 etapas: la inmediata, la mediata y la tardía, como le llamamos, ¿verdad? En la inmediata es importante cuidar esos alimentos que puedan alterar el trabajo digestivo, ¿sí? Qué sé yo, lácteos, cafeína. Eso inmediatamente después de operarse, claro, ¿verdad? Post-quirúrgico. Lo que pasa es que tenemos una progresión incluso. La primera comidita es una comida líquida clara, colada, que es para probar tolerancia digestiva. Sí. Una vez que superemos esa etapa, empezamos a incluir otro tipo de alimentos, sin residuos todavía, consistencia papilla, hasta que ese paciente pueda demostrar que ese aparato digestivo ya está apto para un buen trabajo. O sea, eso tarda como 1 a 2 semanas, poner 10 días aproximadamente. Después, si ya ese organismo está en condiciones de absorber mucha más grasa, lo que escuchaba, que explicaba el doctor, entonces es importante cuidar muchísimo ese detalle y que el paciente sea estrictamente obediente con su nutricionista. ¿Por qué? Porque en esa etapa no existe el puedo o no puedo, sino tiene que ser obediente al plan que se le indica. ¿Sí? O sea, no es me hice la lipo, ahora puedo comer lo que sea. Por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, el cambio de hábito se da como sea, ya sea en el paciente bariátrico, en cualquier tipo de paciente que esté con deseo de lograr verse bien, es importante ese cambio de estilo de vida. Por eso que cuando a mí me dicen, no, esa no tiene mérito porque se hizo tal o cual intervención, pero es exactamente el mismo sacrificio o, bueno, ese cambio necesario en el estilo de vida que tiene que hacer cualquier otra persona que no se haya sometido a ninguna intervención. Bueno, y en el tardío es importante que ese paciente tenga en cuenta y adopte definitivamente un cambio de estilo de vida para que ese cambio realmente sea perdurable. ¿Qué es lo que queremos? Lucir siempre bien. Y entonces es importante evitar el exceso de hidratos de carbono, evitar las frituras, evitar el exceso de azúcares, de gaseosas, de bebidas alcohólicas. O sea, no se trata de no dejar de comer definitivamente todo eso, sino educarse, limitar, darse sus gustos y realmente es llevadera la vida, o sea, no dejas de disfrutar de la vida. Y bueno, la actividad física, como siempre hablamos también, la hidratación es fundamental, la formación de colágeno, entonces un aporte adecuado de vitaminas, minerales, proteínas, limitar los hidratos de carbono y bueno, es todo. O sea, una persona, estamos hablando en general del lipo, ¿verdad? Una persona que se hace la lipo evidentemente tenía grasa que le sobraba. La parte abdominal. Que ya no podía bajar, entonces, bueno, dijo, me hago la lipo. Pero después tiene que ir a la nutricionista, o sea, antes ya para hacer ese plan de manera de ayudar a esa grasa perdida, ese cuerpo recobrado, y mantener a continuar. Ese resultado logrado con esa cirugía. Porque ¿quién no conoce gente que se hizo lipo, no sé, 3 y 4 veces? Y después comen otra vez y engordan de vuelta en otros lugares, pero se vuelven a hacer y no es pues la vida eso, ¿verdad? O sea, lo ideal es no hacerte, es no llegar a eso. Pero si por algún motivo tenés que hacerte, después poder mantener, perdurar ese resultado, eso es lo ideal. Claro, y eso se logra con la alimentación. Siempre acudiendo a la orientación y guía de un profesional nutricionista, porque lastimosamente no logramos el resultado perdurable si el paciente desaparece totalmente. Cierto. Hay que acudir por lo menos 3, 4 veces al año para dar ese toquecito que se necesita. Sí, así mismo. Mañana tengo turno, doctora. Ya me dijo que no desaparezca. Nosotros nos despedimos, ya terminamos. Muchísimas gracias por tu presencia, doctora, acá en el programa y te esperamos en uno próximo. Encantada. Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó.
en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.